Yo soy Gabriela Hunt, kinesióloga, osteópata DO, psiconeuroinmunóloga clínica, y hoy les vengo a contar un poquito sobre la influencia de la osteopatía en el sistema inmune. De qué manera nosotros, a través de nuestro abordaje osteopático, que es una disciplina integradora, podemos mejorar la inmunidad del paciente, podemos favorecer los procesos inmunológicos en la curación, en la reparación y en los casos de inflamación crónica o persistente y dolor crónico o persistente. En estos procesos que nos encontramos a diario en la consulta sobre el dolor crónico, básicamente, siempre hay debajo, subyace un estado inflamatorio crónico, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a actuar, por supuesto vamos a tratar de eliminar todo lo que sean las aferencias nociceptivas, todo lo que sean las causas que estén provocando ese síntoma. Pero para hablar específicamente a nivel del sistema inmunológico, nosotros vamos a trabajar con técnicas específicas, técnicas globales, técnicas más puntuales para estimular tanto sea la eliminación de los tejidos, ¿sí?, como también para eliminar la secreción de citoquinas inflamatorias y estimular la secreción de citoquinas antiinflamatorias. En este caso nosotros hay distintas técnicas que podemos aplicar en osteopatía y que le iremos describiendo a lo largo de este webinar. Para comenzar, un concepto que quiero destacar es este concepto sobre lo que representa la neuroinmunología, ¿sí?, que determina la relación bidireccional que hay entre estos dos sistemas fisiológicos y cómo funcionan realmente relacionados. Los receptores sensoriales e inmunológicos les permiten controlar las interacciones del organismo con los mundos internos y externos. Estos dos sistemas se someten a distintos procesos de selección, ¿sí?, impulsados por la experiencia durante lo que fue toda la evolución. Comparten los mismos mediadores y neurotransmisores y utilizan las sinapsis para la comunicación intercelular. Los dos sistemas guardan recuerdo de las experiencias anteriores, es decir, que tienen memoria. Y las células inmunitarias van a afectar a las células nerviosas y también las células nerviosas tienen una influencia sobre las células inmunitarias y de esta manera ambos sistemas se regulan entre sí. El sistema inmunológico vamos a ver que está conformado por distintos órganos y vasos linfoides. Este sistema es el encargado de mantener la homeostasis del líquido extracelular para garantizar una función óptima tisular. Es necesario eliminar las sustancias de desechos que surgen del metabolismo o de la muerte celular. Y también es necesario optimizar la inmunidad contra agentes patógenos que nos pueden estar agrediendo, como ser bacterias, virus, parásitos y otros antígenos. Otra función del sistema inmunológico también es la reparación de las heridas. Es decir, que hay dos estímulos fundamentales para el sistema inmunológico, para los cuales tiene programas muy robustos para llevar a cabo. Por un lado, la agresión de patógenos. Por otro lado, la reparación de las heridas. Para lo que no está diseñado el sistema inmunológico es para afrontar otros tipos de estímulos agresivos como ser toxinas del ambiente, químicos, toxinas de los alimentos, toxinas de los cosméticos que nos ponemos en el cuerpo, factores de estrés psicosocial que también van a actuar en distintos niveles de rutas moleculares, provocando estimulación y activación de vías inflamatorias.
Entonces, tenemos que ver, vamos a ver cómo en esos casos nosotros también podemos estar regulando estos procesos de inflamación crónica. Dijimos que las células inmunes pueden afectar a las células nerviosas y viceversa, ¿no es cierto? Que teníamos una relación bidireccional. Entonces, cuando una célula inmune se activa, va a producir una serie de citoquinas inflamatorias que van a estimular a las células nerviosas, a aferencias sensitivas. Distintos tipos de citoquinas que se pueden comportar como neurotransmisores. Estas citoquinas inflamatorias, ¿por qué decimos esto? Son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y activar a la glía, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la glía son células mieloides que representan macrófagos del sistema inmunitario y se van a activar en presencia de estas sustancias proinflamatorias. Los macrófagos pueden aumentar el dolor al secretar mediadores proinflamatorios y también pueden inducir la resolución del dolor al secretar mediadores antiinflamatorios y opioides endógenos. Del mismo modo, las células T pueden promover tanto el desarrollo del dolor después de una lesión nerviosa como la resolución del dolor después de una inflamación transitoria. Entonces, en conjunto, estas interacciones bidireccionales entre las células del sistema nervioso y el sistema inmunitario permiten una diafonía recíproca de varios niveles entre los dos sistemas. Como ya mencionamos anteriormente, las células gliales son células mieloides asociadas con el sistema nervioso. Las neuronas también van a expresar receptores de citoquinas. Esto me da el fundamento para determinar la relación, tanto a nivel neuroanatómico como fisiológico funcional de estos dos sistemas. Hoy tenemos cada vez más pruebas de que el cerebro regula la inmunidad periférica. Especialmente hay una zona en el cerebro que almacena todas las aferencias sensitivas inmunitarias que están representadas a nivel del córtex insular posterior. Sabemos que el córtex insular posterior va a almacenar esta información. Los datos acumulados indican que el cerebro puede afectar la inmunidad, como lo demuestran, por ejemplo, los efectos del estrés, la carrera y la actividad del sistema de recompensa sobre el sistema inmunitario periférico. La corteza insular se considera el sitio cortical primario de interocepción, es decir, la detección del estado fisiológico del cuerpo. Es especialmente adecuado para contener la información que llega desde la periferia relacionada con la inmunidad, porque va a recibir información de estas neuronas periféricas que responden a este tipo de señales. En consecuencia, respecto a esto, los estudios han demostrado cómo los desafíos inmunológicos pueden afectar la actividad insular. Entonces, la corteza insular, como ya mencionamos, se considera el sitio cortical primario de la interocepción, es decir, que es es el lugar donde se detecta el estado fisiológico del cuerpo, donde recibimos todo el cúmulo de información interna e integramos información sobre sensaciones corporales como dolor, hambre, señales viscerales. El córtex insular derecho se asocia de manera más dominante con la inervación aferente simpática y el procesamiento de lo que es la información visceral.
se descubrió que la inflamación intestinal activa neuronas distantes en la corteza insular. Y estos experimentos, ¿sí?, llevaron a la identificación de una vía neuronal que conecta el intestino con la ínsula. En esta imagen podemos ver cómo se encuentra representado el eje microbiota intestino-cerebro y cómo el nervio vago, debido a su papel en la conciencia interoceptiva, va a ser capaz de percibir todos los metabolitos de la microbiota a través de sus aferencias, transferir esta información intestinal al sistema nervioso central, donde se va a integrar esta información a nivel de la red autonómica central y luego generar una respuesta eferente, ¿sí?, adecuada y apropiada, de acuerdo a las características y a las necesidades de cada situación. Entonces, la información a nivel visceral no solamente va a llegar por vía humoral, sino que también va a llegar por una vía neural a través de un flujo axonómico retrógrado. Y como decíamos al principio, el sistema linfático, representante del sistema inmunológico, va a mantener la homeostasis del líquido extracelular favorable para una función tisular óptima. Va a eliminar sustancias de desecho, va a eliminar restos de células muertas, va a eliminar cualquier tipo de toxinas que se puedan hallar dentro del tejido intersticial y también mejorar la inmunidad, la respuesta inmunitaria frente a la agresión de patógenos extraños. El sistema inmunitario, el sistema linfático, es el único que puede recuperar las proteínas atrapadas a través de la célula después del ejercicio, la oxigenación, dietas deficientes donde haya más degradación de masa muscular, exceso de toxinas, estrés, envejecimiento, etc. Los lípidos se recuperan en la linfa después de la digestión, es decir, después de una comida copiosa en grasas, a través del gran quelífero central que encontramos en las vellosidades intestinales, vamos a estar recuperando, absorbiendo esa grasa que fuimos consumiendo para la digestión. Tenemos que tener en cuenta también que el 60% de la linfa viaja por el sistema superficial. Tenemos un sistema linfático superficial y un sistema linfático profundo, ¿sí? Y el 60% de la linfa va a viajar por el sistema superficial. Los vasos linfáticos van a correr por entre las fascias, ¿sí? Por eso en osteopatía decimos que las fascias son las autopistas de la linfa. Garantizar un equilibrio miofascial nos permite también garantizar la libre circulación de los fluidos, que es fundamental para mantener el estado de salud. Entonces, más allá de las técnicas que vamos a ver más adelante sobre específicamente sobre cómo actuar en el sistema linfático, tenemos que tener en cuenta que todas las técnicas que realicemos para mejorar la dinámica facial, el equilibrio, el crédito de longitud del sistema miofacial, me va a estar favoreciendo siempre la circulación, tanto la circulación arterial como la circulación de retorno a nivel venoso y linfático. Y esto es algo fundamental para garantizar el estado de salud del organismo. Otros aspectos interesantes que tenemos que tener en cuenta son las características de la linfa y de la circulación linfática. La circulación linfática tiene un ritmo específico, tiene una dirección desde la periferia hacia la parte central, tiene una profundidad específica y tiene una calidad en el flujo. No va a ser lo mismo la calidad de flujo cuando no hay restricciones a nivel facial que me estén traccionando y comprometiendo la circulación linfática, que en caso de que tengamos algún tipo de
compromiso del sistema conectivo, del tejido conectivo, que esté disminuyendo la luz de los linfáticos. La formación de la linfa es continua en aquellos órganos que tienen una actividad constante, como ser la glándula, los pulmones y el corazón. Y el sistema linfático va a estar presente en todo el organismo, excepto donde no hay vascularización. Por ejemplo, en los tejidos epiteliales, por la epidermis, los tejidos cartilaginosos, la córnea y la lente del ojo. Durante mucho tiempo se pensó que el sistema linfático no estaba presente en el cerebro, que el cerebro era un órgano inmunoprivilegiado. Hoy, hace unos años, ya sabemos y está demostrado que el drenaje linfático funcional sí existe en el cerebro y el sistema linfático del cerebro tiene dos componentes. Por un lado, el sistema linfático, que se compone de una vía perivascular basada en la membrana basal. Abarca todo el cerebro y también otro sistema de linfáticos meningios, vías de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Estos linfáticos meningios están asociados a los senos paranasales y las vías olfativas y cervicales. Estos sistemas linfáticos cerebrales funcionan fisiológicamente como una vía de drenaje del líquido intersticial del cerebro. Tenemos que tener en cuenta, el cerebro es un órgano que tiene un altísimo metabolismo. Si nosotros no podemos eliminar las sustancias de desecho, se van acumulando toxinas dentro de este órgano que obviamente van a generar una reacción inflamatoria, un aumento del estrés oxidativo, un trastorno en la fisiología a nivel de las neuronas, un aumento de la toxicidad que va a expresarse a través de un deterioro, ¿sí?, de procesos neuroinflamatorios, neurodegenerativos, de deterioros cognitivos, funcionales y luego orgánicos dentro de lo que es este órgano tan privilegiado y tan fundamental para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que es fundamental el drenaje del líquido intersticial desde el parénquima cerebral hacia los ganglios linfáticos más cercanos. ¿Cómo se produce esto? ¿Sí? Este drenaje linfático va a ayudar a mantener lo que es el equilibrio, tanto de agua como de iones. Como dije recién, fundamental eliminar los desechos metabólicos y la reabsorción también de solutos macromoleculares. Una segunda función, ¿sí?, es una función muy importante, incluye la comunicación con el sistema inmunitario, que modula la vigilancia inmunitaria y las respuestas del cerebro. El sistema inmunitario tiene una función de vigilancia para ir eliminando aquello que pueda generar, ¿sí?, una reacción inflamatoria que pueda estar provocando alteraciones a nivel de este órgano. Estas funciones fisiológicas van a estar alteradas o influenciadas con el tiempo por el envejecimiento, por los fenotipos genéticos, por el ciclo del sueño y vigilia, por la postura del paciente, por la alimentación, por el sedentarismo, por la falta, por el estrés psicosocial, ¿sí? Entonces, el deterioro de esta y la disfunción del sistema linfático cerebral va a tener una influencia crucial en la función cerebral, relacionada sobre todo con la edad y en la patogenia de enfermedades neurovasculares, neurodegenerativas y neuroinflamatorias, así como también en las lesiones y tumores cerebrales. Algo súper importante que tenemos que tener en cuenta.
Cuando nosotros tenemos un proceso crónico de inflamación de bajo grado a nivel sistémico, a nivel de la periferia, el sistema nervioso no está exento. Entonces, una inflamación periférica de bajo grado también va a incluir o va a estar acompañada de un proceso neuroinflamatorio que va a generar una alteración a nivel de la función. Y con el tiempo, ¿sí? Esto puede ser la base de procesos neurodegenerativos. En general, existen 3 vías de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces, por un lado, primero tenemos el espacio subaracnoideo, que va a drenar directamente a la sangre a través de las vellosidades subaracnoideas en el seno sagital superior. Por otro lado, tenemos el líquido cefalorraquídeo que desde el espacio subaracnoideo va a drenar alrededor de los linfáticos que se encuentran alrededor de los nervios olfatorios y los linfáticos nasales a nivel de las láminas cribiformes. Y tercero, tenemos los linfáticos meningios que van a arrojar macromoléculas y células inmunitarias del líquido cefalorraquídeo a los ganglios linfáticos profundos que encontramos a nivel cervical. Entonces, esta red linfática va a comenzar en ambos ojos, va a seguir por arriba del bulbo olfatorio y luego se va a ir alineando alrededor de los senos paranasales. Los vasos son más grandes y más complejos en los senos transversos que en los senos que el cervical superior, sagital superior. La diferencia podría deberse al entorno, ¿sí? Al contexto en el cual residen estos vasos. Por ejemplo, la alta presión del líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central en comparación con la presión del líquido intersticial en los tejidos periféricos podría estar afectando la ramificación y también limitar la expansión de los vasos. El funcionamiento de este sistema linfático, que forma parte del sistema inmunitario, va a ser principalmente nocturno, ¿sí? El sistema inmunitario es un sistema que se activa durante la noche. Durante el día, el sistema inmunitario debería estar como en reposo. Entonces, durante la noche, durante el sueño, el sistema inmunitario sale a la sangre desde los órganos linfoides y por acción de una hormona que estimula, que es la melatonina. La melatonina saca el sistema inmunológico a la sangre para que haga su trabajo de recorrida, de vigilancia en la periferia, para eliminar sustancias de desecho, para eliminar células muertas, células cancerígenas, células defectuosas. Entonces, lo mismo ocurre a nivel cerebral. A nivel cerebral se activa el sistema linfático y durante el descanso se produce la mayor parte del clearance del líquido intersticial cerebral. Aumenta el espacio transparenquimatoso y es en ese espacio donde se produce el aclaramiento del líquido intersticial, eliminando todas las sustancias de desechos y los solutos y macromoléculas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un sueño profundo y reparador? En ese caso, el espacio transparenquimatoso no aumentaría, ¿sí? Y entonces no se produciría un buen aclaramiento. Esto estaría comprometiendo el drenaje de desechos metabólicos del cerebro, comprometiendo, como les dije anteriormente, la función en una primera instancia, que si esto se mantiene en el tiempo, se va a ir acumulando y favoreciendo los procesos neurodegenerativos y de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, es muy importante que tengamos un sueño profundo, un sueño reparador. También está descrito que la postura va a influir sobre lo que es el drenaje
del líquido cefalorraquídeo. Una postura en decúbito y sobre todo en decúbito lateral derecho. También es importante el nivel de estrés, porque nosotros durante el día, si bien no se produce todo este drenaje tan importante, un porcentaje sí está drenando. Si nosotros tenemos un nivel de estrés elevado, la adrenalina va a disminuir este espacio transparenquimatoso. Y si durante la noche nosotros no podemos bajar los niveles de adrenalina, catecolaminas, hormonas del estrés, entonces, y no logramos tener un sueño reparador profundo, donde haya una acción importante de la melatonina, entonces ya no estaremos generando un drenaje, ¿sí?, que sea realmente eficiente y favorable para garantizar la salud de nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué les menciono esto? Porque entonces tenemos que ver cómo actuamos nosotros desde la osteopatía, qué abordaje, cómo encaramos el tratamiento del paciente para favorecer el drenaje del cerebro. ¿Qué influencia podemos tener en ese caso? Nosotros tenemos que tener en cuenta que aparte de realizar las técnicas para favorecer el drenaje, vamos a tener que mejorar, ¿sí?, el equilibrio del sistema neurovegetativo, porque ya vamos a ver, como dijimos, todo el tiempo que fuimos hablando desde el comienzo, la influencia, la relación bidireccional que hay entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Nosotros tenemos que tener un equilibrio neurovegetativo porque también, como les voy a mencionar más adelante, veremos cómo están inervados estos vasos linfáticos. Entonces, este líquido cefalorraquídeo va a transportar citoquinas, neurotransmisores, hormonas por todo el cerebro y va a eliminar todos estos desechos del parénquima cerebral, ¿sí?, a través del líquido intersticial en el sistema linfático. Entonces, este líquido también va a estar enriquecido, este líquido cefalorraquídeo también va a estar enriquecido y va a drenar a la periferia, como les mencioné, a través de los linfáticos del cuello, de los ganglios profundos linfáticos del cuello, con lo cual es importantísimo garantizar el sistema miofacial a nivel cervical, porque les hablaba anteriormente que si hay restricciones del tejido conectivo que me van a estar comprometiendo la luz y el flujo a través de los vasos y los ganglios, ¿sí?, esto me va a provocar un estado de congestión. Y si hay una congestión, cualquier tipo de retracciones miofaciales a nivel cervical, me van a estar favoreciendo la congestión a nivel cerebral porque me van a estar entorpeciendo el drenaje. Ahora lo que podemos ver en esta diapositiva es esta membrana SLIM que fue descubierta hace poco tiempo. Es una membrana morfo e inmunofenotípicamente similar al revestimiento de la membrana mesotelial de los órganos periféricos y del resto de las cavidades corporales. Y encierra vasos sanguíneos y alberga células inmunitarias. Funcionalmente, la estrecha aposición de SLIM con el revestimiento endotelial del seno venoso meningio permite que haya un intercambio directo de los pequeños solutos entre el líquido cefalorraquídeo y la sangre venosa. La caracterización funcional de SLIM proporciona información fundamental sobre el estado de las barreras cerebrales inmunitarias y del transporte de los fluidos. Tal como dice Nedergaard, el descubrimiento de una nueva estructura anatómica que segrega y ayuda a controlar el flujo del líquido cefalorraquídeo dentro y alrededor del cerebro. Ahora nos brinda una apreciación mucho mayor del papel sofisticado que desempeña el líquido cefalorraquídeo,
no solo en el transporte y eliminación de desechos del cerebro, sino también para apoyar sus defensas inmunitarias. De esta manera, vamos a ir trabajando para mejorar y estimular todo lo que sea la eliminación de estos residuos, del exceso de líquido, de la congestión, de los procesos congestivos. Nosotros tenemos que tener en cuenta un detalle importante. La inflamación es una respuesta fisiológica. Tiene un comienzo, hace un pico inflamatorio, hay señales de stop del sistema inmunológico que van a estar frenando esa respuesta y luego tiene que haber una etapa de desinflamación y una etapa de reparación. Este proceso inflamatorio tiene que estar muy bien regulado para que termine a tiempo, se produzca una reparación eficiente y que durante la inflamación no haya un exceso de daño en el tejido. Para esto se necesitan varios factores. Se necesitan sustancias resolventes dentro del organismo y también se necesita una adecuada función, como les decía recién, del sistema neurovegetativo, porque en una determinada etapa, como ser en el proceso de reparación, lo que va a actuar es el sistema parasimpático. Si nosotros estamos en un estado de desequilibrio neurovegetativo, con un estado constante de hipertonía simpática y una disminución de la actividad del sistema parasimpático, entonces vamos a favorecer los procesos inflamatorios crónicos. Esta inflamación tiene que estar controlada y sin causar un daño excesivo durante su fase aguda. Entonces, si nosotros tenemos un sistema, como les explicaba recién, linfático disfuncional, ya sea por una alteración del sistema neurovegetativo que puede provocar también una vasoconstricción a nivel linfático, que puede niveles de cortisol elevados, que también van a tener una repercusión sobre lo que es el sistema inmunitario. Pero también puedo tener, como les explicaba, retracciones miofaciales que me van a estar comprometiendo, retracciones miofaciales del tejido conectivo, que me van a estar comprometiendo el flujo porque van a tener una repercusión directa sobre lo que es el calibre, la luz de estos vasos. Entonces, ya el drenaje no se va a producir de la misma manera. ¿Esto qué va a hacer? ¿Esto cómo va a repercutir a nivel de los tejidos, a nivel de los órganos? Esto va a repercutir expresándose por un acúmulo, por una acumulación de líquido, que dentro de ese líquido vamos a encontrar toxinas de desechos metabólicos, restos de muerte celular, etc. Entonces, ¿esto qué significa? Que los mecanismos compensatorios han fallado y que el organismo a lo largo del tiempo, de una manera muy silenciosa, va aumentando su nivel de toxicidad y eso prepara un terreno predisponente para cualquier tipo de patología. Por eso decimos que si la inflamación no se resuelve a tiempo, esto va a conducir a un estado inflamatorio persistente, que además este líquido congestionado, con exceso de toxinas, de desecho metabólico que no pueden ser eliminados, con aumento de la toxicidad, con una inmunidad disminuida a nivel de ese órgano o tejido, también se va a generar en el lugar, en ese medio, un daño del tejido y una fibrosis con el tiempo, porque ese tejido también se va a ir organizando, aumentando la densificación, comprometiendo aún más la circulación y la eliminación de retorno. Esta inflamación crónica, esta inflamación persistente,
como les decía, va a contribuir, es como la base de muchas otras enfermedades inflamatorias crónicas, como ser la artritis, el asma, la aterosclerosis, los trastornos autoinmunes, la diabetes, el cáncer y todo tipo de enfermedades asociadas con el envejecimiento. ¿Por qué? Esta inflamación crónica va a generar una alteración, una remodelación en lo que es el tejido de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos, incluido también el agrandamiento de los capilares en vénulas y linfangiogénesis. También va a provocar alteraciones en las células en las uniones de las células endoteliales linfáticas. El endotelio vascular es una lámina interna que encontramos dentro de los vasos que tiene una gran actividad inmunitaria. Entonces, en estos procesos crónicos se va a ver realmente alterado, comprometiendo aún más el estado inflamatorio. Otro factor predisponente que me va a estar alterando el drenaje venoso y linfático, que va a ser un factor de congestión, puede ser una disfunción somática. Cuando nosotros tenemos una disfunción somática podemos encontrar un estado de sensibilización central, lo que llamábamos anteriormente una facilitación medular. ¿Qué significa eso? Que ese nivel metamérico ha estado recibiendo durante un tiempo aferencias nociceptivas que han generado un estado de sensibilización. ¿Qué quiere decir esto? Que ante el mínimo estímulo va a provocar o va a responder de una manera sobredimensionada. Cuando nosotros tenemos un estado de sensibilización central en un nivel metamérico, todos los componentes inervados por esa metámera van a estar alterados. Tenemos un estado de hipertonía simpática. Entonces vamos a tener alterado el miotoma, el esclerotoma, el viscerotoma y el angiotoma. Quiere decir que los vasos que estén inervados por ese segmento vertebral también van a estar sufriendo un estado de vasoconstricción. Esta vasoconstricción, por supuesto, que me va a estar comprometiendo el flujo que circula por esos vasos. Entonces, no solamente vamos a trabajar, no solamente cuando estamos trabajando con técnicas directas sobre el sistema linfático o sobre estimulación sobre determinados ganglios, vamos a estar influyendo sobre la inmunidad, sino que cuando nosotros estamos restableciendo, ¿sí?, lo que es la biomecánica normal, la fisiología normal de cualquier segmento intervertebral, vamos a tener una repercusión a nivel del sistema neurovegetativo, ¿sí?, y a nivel del sistema nervioso, y ya vimos detalladamente al principio cómo la relación que había y, como les destacaba recién, la inervación simpática que tienen estos vasos. Entonces, nosotros también vamos a colaborar mejorando un estado congestivo a través del restablecimiento de la fisiología normal a nivel vertebral o a nivel visceral, porque ya sabemos que una disfunción vertebral puede tener un origen somático o puede tener un origen visceral a través de un reflejo viscerosomático. El motivo de consulta más frecuente que tenemos a diario, por lo que nos consulta principalmente la gente, es el dolor, ¿cierto? Es decir, puede ser un dolor agudo o puede ser un dolor crónico. Y detrás de ese síntoma hay un proceso inflamatorio que, de acuerdo al tiempo que lleve expresándose ese dolor, puede ser también un proceso reciente o también puede ser un proceso local o puede ser un proceso sistémico. Entonces, en estos casos, nosotros desde la osteopatía sabemos que vamos a trabajar no solamente, es decir, no vamos a trabajar sobre el síntoma, sino que vamos a trabajar
evaluando cuáles son los mecanismos que están comprometidos. Tenemos distintos modelos en osteopatía para determinar cuáles son los sistemas más relacionados con la sintomatología del paciente y determinar la causa prioritaria que está generando esta situación. Entonces, una vez que determinamos eso, vamos a tratar la causa para que, como consecuencia, el síntoma desaparezca, pero nunca realizamos un tratamiento sintomático. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que los vasos linfáticos van a ser un objetivo de nuestro tratamiento para estimular la respuesta inmunitaria. Cuando nosotros queremos trabajar sobre la circulación linfática, podemos realizar diferentes tipos de tratamientos. Es importante, como les decía anteriormente, mejorar, garantizar la flexibilidad del sistema miofacial. Y también tenemos que tener en cuenta que si vamos a trabajar mejorando la circulación y queremos trabajar directamente sobre el sistema linfático, también tendremos que haber chequeado el estado del sistema neurovegetativo del paciente, teniendo en cuenta que el sistema simpático va a inervar así como lo demuestran estudios recientes, estas fibras musculares de los vasos linfáticos grandes reciben inervación simpática. En casos de hipertonía simpática, entonces la cantidad de linfa que puedan transportar va a estar reducida. De esta manera tendremos que trabajar no solamente en forma directa sobre el sistema linfático, sino otra vez también sobre el sistema neurovegetativo. Fíjense que es imposible disociar la fisiología, ¿sí?, la relación funcional entre estos dos sistemas. En osteopatía vamos a encontrar muchas técnicas y diversos abordajes de tratamiento para tratar el sistema linfático y actuar sobre el sistema inmunitario. Ahora vamos a ir a hablar más específicamente sobre el tratamiento del sistema linfático como componente del sistema inmunitario. Podemos encontrar técnicas más directas, podemos encontrar técnicas indirectas, podemos encontrar técnicas de drenaje linfático osteopático muy interesantes, teniendo en cuenta todas las cualidades de la linfa, como que les mencioné al principio de la clase. Pero hoy me voy a enfocar un poquito sobre las técnicas de bombeo, ¿sí? Estas técnicas, las técnicas de bombeo linfáticas, son técnicas pasivas, suaves, que se pueden utilizar en pacientes tanto en entornos clínicos como también en pacientes hospitalizados o ambulatorios. Estos bombeos van a generar cambios de presión para favorecer la succión, para favorecer el retorno desde la periferia hacia la parte más central de todo lo que es el líquido, de todo lo que es la linfa, pero también para favorecer la succión del líquido intersticial desde los capilares linfáticos. Con estos bombeos vamos a utilizar los vamos a realizar en distintos pacientes con distintos síntomas. Podemos trabajar en procesos de inflamación aguda, favoreciendo, acompañando, ¿sí?, la desinflamación. Es importante tener en cuenta que desde nuestro punto de vista, la inflamación es un proceso fisiológico, eso ya lo mencioné antes, y es importante no frenar la inflamación con antiinflamatorios, por ejemplo, permitir que la inflamación llegue a un pico inflamatorio, que el sistema inmunológico pueda presentar sus señales de stop, que puedan actuar las sustancias resolventes para después favorecer un estado de desinflamación, reparación y regeneración eficiente. Si no, corremos el riesgo de que la inflamación quede como en una meseta y que la reparación no sea eficiente en el tejido.
Entonces, estas técnicas, ¿sí? También se pueden usar, como les dije, en casos agudos. También podemos utilizarla para tratar infecciones. No vamos a trabajar sobre el foco infeccioso ni en el momento más agudo en este caso, pero sí vamos a favorecer la eliminación de todas las sustancias de desecho que pudieran haber quedado después de un proceso inflamatorio con la inflamación que eso representa. Porque dijimos que si esos líquidos quedan estancados, con el tiempo eso va a favorecer un estado de fibrosis a nivel del tejido, pero también a nivel de los vasos, que cada vez más va a entorpecer el retorno de los líquidos. Entonces, este tratamiento, por ejemplo, en esta imagen podemos ver lo que es una estimulación sobre el conducto torácico, que es un tratamiento de bomba linfática. Esto ya son técnicas que han sido evaluadas científicamente y se ha demostrado cómo esto aumenta, ¿sí?, repetidamente los leucocitos dentro del conducto torácico, como también el flujo de citoquinas y quimioquinas en la linfa de este conducto. El tratamiento con la bomba linfática también va a estar aumentando la secreción de unas sustancias antioxidantes y la eliminación de radicales libres. Se puede repetir eh, en distintos momentos. Con esto vamos a estar estimulando, abriendo lo que es el gran conducto torácico, la parte más central del sistema linfático, para que después puedan ir vaciando el resto de los vasos de la periferia hacia ese lugar. Entonces, se ha demostrado que para estimular la entrada de leucocitos en la linfa y movilizar los grupos linfáticos que contienen mediadores inflamatorios, se puede repetir dentro de un periodo de 2 horas. Yo les estoy mostrando un protocolo de inducción a nivel del sistema linfático que no tiene un orden estricto, siempre lo vamos a hacer, vamos a comenzar desde la parte central hacia la parte periférica para después ir volviendo. Podemos ir abriendo y volviendo a la parte central a medida que vamos avanzando hacia la periferia. Es importante destacar que muchas de estas maniobras ya han sido evaluadas y están referenciadas científicamente con resultados sobre el impacto que tienen a través de la inmunidad. Por ejemplo, esta maniobra es una maniobra que se realiza a nivel abdominal para disminuir la congestión a nivel visceral y está demostrado cómo moviliza leucocitos de lo que es todo el sistema linfático asociado al intestino, y estos leucocitos son transportados por la circulación linfática. Esto es importante para mejorar lo que es la parte inmunitaria a nivel digestivo. Tenemos que tener en cuenta que a nivel digestivo el sistema inmunitario está muy presente porque es uno de los principales lugares del organismo que nos conecta con el exterior. A través de la barrera intestinal, la barrera digestiva, es un lugar donde vamos a estar incorporando nutrientes, pero también es un lugar de entrada de patógenos y de tóxicos, con lo cual el sistema inmunológico está muy presente y reactivo crónicamente en muchos casos. Todo va a depender del tipo de alimentación, de medicación, del nivel de estrés que tenga el individuo. Entonces, es un estado, es un lugar donde hay mucho compromiso inmunitario y mucha congestión e inflamación. La maniobra de hemodinámica global del abdomen favorece la descongestión del sistema digestivo. Algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta
cuando pretendemos realizar una estimulación del sistema linfático para favorecer el drenaje de la linfa, es que tenemos que verificar previamente que los diafragmas corporales estén libres de movimiento y sincronizados. No me voy a explayar porque no es el motivo de esta charla, la acción del diafragma respiratorio, del diafragma pélvico, pero sí quiero mencionar que los diafragmas separan y relacionan cavidades. Son fascias transversales atravesadas por grandes vasos y nervios. Y principalmente el diafragma torácico o el diafragma respiratorio, ¿sí?, tiene una acción importantísima de pistón, de succión, que favorece y que me garantiza la circulación de retorno. Si hay un compromiso diafragmático, voy a tener un proceso congestivo por debajo. Y este diafragma no actúa en forma aislada. Este diafragma tiene que estar sincronizado con todo el resto de los diafragmas corporales, con el diafragma pélvico, con el diafragma de entrada torácica. Cada diafragma me va a estar garantizando el drenaje, ya sea desde podálico hacia la parte central o desde cefálico cuando hablábamos del drenaje del cerebro hacia los ganglios del cuello. Les explicaba que si había retracciones o alteraciones de tejido conectivo a nivel de los ganglios de las fascias cervicales, me va a estar comprometiendo el drenaje, pero también un compromiso del diafragma de entrada torácica me va a estar comprometiendo el drenaje cerebral. Entonces, vemos cómo en la integridad del organismo está todo relacionado, lo mecánico, lo visceral, lo inmunitario, lo nervioso. Es impensado tratar de trabajar o abordar al paciente de una forma analítica. Entonces, volviendo al diafragma, lo que tenemos que tener en cuenta, como les decía, que es un efecto bomba, un efecto pistón, que va a estar modificando las presiones, tanto a nivel torácico como a nivel abdominal, para favorecer la circulación de retorno. También tenemos que tener en cuenta, como vemos en estas imágenes, la movilización de la linfa a nivel de los miembros inferiores. Entonces podemos estar trabajando con bombeos a nivel del hueco apopliteo, también a nivel inguinal, por supuesto, dijimos que íbamos a ir desde lo central hacia lo periférico, también a nivel podálico, realizando bombeos que favorezcan el retorno de la circulación linfática. También obviamente van a tener un impacto sobre la circulación venosa. Anteriormente había mencionado que el sistema inmunológico tiene como dos estímulos súper importantes para los cuales está diseñado. Por un lado dijimos la defensa contra patógenos, pero también para la reparación de heridas. Entonces, es muy importante ver, por ejemplo, en este caso, cómo algunos autores observaron que un tratamiento manipulativo osteopático se refiere no a una manipulación con impulso, sino a manipulaciones sobre el sistema linfático, las técnicas de bombeo que les estuve mostrando anteriormente, mejora la tasa de cicatrización de heridas entre pacientes, fíjense, con edemas a nivel de los miembros inferiores. Estos pacientes en este estudio recibieron 10 minutos 2 veces por semana y este protocolo, un protocolo establecido por Kilgore, redujo y revirtió el edema redujo el edema y revirtió la tendencia de crecimiento de la herida en pacientes con úlceras por éstasis venoso. La reducción del edema es fundamental para la cicatrización de las heridas, ¿sí?
A esto me refería cuando mencionaba de qué importante que eran los tiempos en la regulación de un proceso inflamatorio. De un proceso inflamatorio de inflamación aguda que se puede producir por una infección o por una herida. Entonces, cualquier alteración en la regulación de este proceso puede disminuir después posteriormente los tiempos de la curación. Y nosotros podemos favorecer, ¿sí?, esta reparación, esta curación de los tejidos a través de las técnicas estrictamente de drenaje, pero también es importante que tengamos en cuenta cuando les hablaba sobre el equilibrio del sistema neurovegetativo. Tengamos en cuenta que así como el sistema simpático produce hipertonía, que no es el enemigo, pero en algunos momentos es necesario, produce una vasoconstricción de los vasos que en un primer momento, por ejemplo en una herida, es fundamental para que no haya una hemorragia. Luego se tienen que ir regulando los mecanismos homeostáticos y en algún momento cuando la inflamación cede, tiene que aparecer la actividad del sistema parasimpático, que ahora vamos a ver cómo, a través de qué mecanismo, empieza a actuar para la reparación y la regeneración. Y aquí vemos entonces lo que representa la acción del sistema parasimpático a través del nervio vago de una vía que ha sido denominada como la vía antiinflamatoria colinérgica o reflejo antiinflamatorio colinérgico. Tenemos que tener en cuenta la acetilcolina, ¿sí? Es el neurotransmisor secretado por el sistema parasimpático que tiene propiedades antiinflamatorias muy potentes y tiene acción importantísima sobre los órganos inmunológicos. La acetilcolina tiene una actividad más antiinflamatoria más potente que el cortisol, pero tiene menos vida media, tiene una corta vida media en sangre, con lo cual es interesante poder estimular la actividad vagal durante varias veces en el día cuando sea necesario. Como les decía, esta función del nervio vago se denominó vía antiinflamatoria colinérgica y se pueden utilizar varios estímulos para manipular esta vía con fines terapéuticos. Este sistema nervioso colinérgico disminuye la secreción de citoquinas proinflamatorias e inhibe los procesos inflamatorios. Con respecto entonces al tratamiento del sistema neurovegetativo, que va a tener una relación directa a nivel inmunológico, cuando nosotros querramos mejorar el flujo, el retorno linfático, siempre tenemos que tener en cuenta el estado neurovegetativo. Entonces, y viendo la importancia de esta vía antiinflamatoria colinérgica, es que podemos utilizar para manipular con efectos terapéuticos a través de diferentes técnicas. Acá les menciono algunas técnicas interesantes de estimulación del nervio vago que se pueden realizar, por ejemplo, con técnicas de terapia craniosacra, de osteopatía craneal, técnicas laringeas, técnicas diafragmáticas. Hablamos sobre la importancia de la actividad de los diafragmas. En este caso, por ejemplo, estamos realizando una técnica de inhibición de los músculos suboccipitales. Es una técnica muy utilizada en osteopatía con un gran efecto parasimpático que ya ha sido demostrado científicamente en varias oportunidades y se encuentra referenciado en la literatura científica. Entonces, para ir cerrando, nuestro objetivo cuando hablamos de la estimulación del sistema linfático para favorecer la inmunidad y mejorar el estado inmunitario del paciente, fuimos
mencionando distintos tipos de técnicas, distintos tipos de abordaje que tienen como objetivo mejorar la estimulación de citoquinas desinflamatorias, técnicas de bombeo que podemos utilizar sobre los órganos específicamente, como cuando mostré la técnica sobre el conducto torácico que va a tener una acción directa sobre el timo, técnicas de bombeo directas sobre el vaso, sobre el hígado, las técnicas de drenaje linfático, en este caso hablamos de los bombeos, pero también hay otras técnicas muy interesantes y todas estas en conjunto tienen un objetivo importante como es la desintoxicación del organismo y mejorar el estado inmunitario del mismo. Vamos a tener en cuenta lo que es la relación con el sistema nervioso y la regulación que va a tener y la relación bidireccional que tienen estos dos sistemas y trabajaremos de una manera integradora para favorecer el estado de salud general del individuo. Bueno, espero que esta charla les haya servido, que les haya resultado interesante y como docente de la Escuela Osteopática de Buenos Aires, en nombre de la institución y en el mío propio, les agradezco que hayan participado y espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad.